mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. La primera carta de Juan, capítulo 2. Ok. Bien, el domingo pasado estuvimos viendo parte, ¿no?, de la que hoy vamos a continuar en el capítulo 2, hablando sobre el mandamiento antiguo, ¿no? Vimos el contenido de qué se refiere al mandamiento antiguo y que ahora da un mandamiento nuevo, se está refiriendo al mismo mandamiento. Lo que quiere decir es que los mandamientos de Dios y la palabra de Dios no envejecen o pierden valor, autoridad con el tiempo, sino que permanecen nuevos. Por eso vemos que Juan le dice, no le escribo yo un mandamiento nuevo en el sentido de que estoy actualizando la palabra de Dios o trayendo una nueva revelación, no. Estoy escribiendo el mismo mandamiento y se lo escribo como mandamiento nuevo, porque estos mismos mandamientos que Dios nos ha dado en las Escrituras siguen vigentes en nuestras vidas y en todo tiempo. Son principios eternos que se aplica a todas las eras, a todos los tiempos, siglos. Por eso Juan marca la autoridad de la palabra de Dios, de la ley de Dios o los mandamientos de Dios, y que vimos que el mandamiento da la luz. El mandamiento de Dios nos da la luz y a través de ese entendimiento de luz que nos da el mandamiento podemos entonces practicar el amor. Se perfecciona el amor. Y estuvimos viendo que Juan es muy claro, aquel que dice que anda en luz pero aborrece a su hermano es mentiroso, anda en tiniebla, aún anda en tiniebla. Pero el que anda en luz llama a su hermano, en él no hay tropiezo. Porque son dos vidas, dos tipos de hermano, uno falso y uno verdadero, o el que dice, ¿no?, que es cristiano, que conoce a Dios, lo que está diciendo Juan, pero no practica lo que la ley de Dios manda, lo que los mandamientos mandan, estos principios en su vida, entonces él sigue en tiniebla, porque está aborreciendo a su prójimo. Porque la ley de Dios, lo que marca la ley de Dios es amar al prójimo y amar a Dios. Primeramente amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. ¿Y cómo amamos? A través de los mandamientos, a través de la ley de Dios. Cómo debemos comportarnos con el prójimo, que no debemos robarle, no codiciarle, no debemos levantar idolatría en cuanto a referencia a Dios. Ahí Dios nos da un orden, ¿no? Entonces, aquel que anda en luz llama a su hermano, en él no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque está practicando la palabra de Dios en su vida. Bien, ¿y por qué? Ahora lo que vamos a ver es por qué Juan tuvo que tocar estos temas que estamos tratando y va a seguir tocando. ¿Por qué Juan tuvo que tocar esto del mandamiento antiguo y que sigue nuevo? Porque recordemos que cuando empezamos a estudiar el libro de Juan, hablamos sobre los gnósticos. Estos falsos hermanos que estaban incluidos, digamos, en esta comunidad de cristianos que Juan escribe, pero estaban cambiando la doctrina, estaban desviando. Y uno de los primeros temas que vimos que estos hermanos, ya falsos hermanos, como va a decir Juan, usa una palabra fuerte, estos son los anticristos, porque están contra Cristo, contra la encarnación de Cristo, es el contexto. Por eso usa esa palabra Juan, es el contexto de esa palabra. Porque Juan empieza a decir, no, lo que vio eran mis ojos, los que tocaron mis manos y palparon. Porque estos falsos hermanos estaban hablando que Jesús solamente era espíritu y no se encarnó. Porque ellos creen, están mezclando ahí cristianismo con conceptos griegos, incluso hinduistas. Es una mezcla. Porque ellos decían que la materia es mala y el espíritu es bueno, entonces Jesús no se puede encarnar, porque si se encarna ya es algo que no pueden concebir ellos. Entonces por eso negaban la encarnación de Cristo.
Y parte de eso, al negar la encarnación de Cristo, vemos que Juan empieza a hablar de los pecados, ¿no? Inmediatamente cuando habla de Cristo, lo que tocamos, lo que vemos, Él se encarnó, Él es eterno, la naturaleza eterna de Cristo, y empieza a hablar de los pecados, que tenemos un abogado, que debemos confesarnos, porque estos hermanos también estaban distorsionando el pecado y el arrepentimiento. Porque una vez que niegan la encarnación de Cristo, no tiene base para el sacrificio de Cristo. Por esto los gnósticos y los evangelios gnósticos, que son los falsos evangelios, porque ellos escribieron también sus propios evangelios acerca de Cristo. En estos tiempos de Juan, la herejía aumentó un montón. Cuando Pablo dice que dice a Timoteo, ¿no?, que vendrán hombres malos que distorsionarán la doctrina, así que tanto Tito como Timoteo tienen que estar preparados para enseñar bien a los hermanos, porque van a venir como lobos. En Juan ya lo vemos cumpliendo este momento. Todo lo que Pablo estaba diciendo en Juan ya era una realidad. La herejía estaba potente en la iglesia. Así como ellos leían las cartas, los evangelios, así también los gnósticos estaban también repartiendo sus propias cartas y evangelios de Cristo. Y en los evangelios gnósticos no hay una enseñanza de arrepentimiento ni de pecado. Siempre hay como una enseñanza de que Jesús es una luz que vino a iluminarnos para poder nosotros llegar como Él. Entonces ellos enseñaban una autosalvación. Por eso negaban la encarnación de Cristo y también los pecados. Porque si Cristo no es como dice Pablo, no es la expiación de nosotros, si Cristo no es la expiación, entonces no tenemos base para ser justificados. Entonces ellos no tienen base. Y por eso miraban a Jesús, alguien que vino a traer luz nomás. Y nosotros tenemos que imitar para llegar como Él. Pero en base a nuestros esfuerzos, enseñaban una autosalvación. Ellos mismos se salvaban. Y no que Cristo nos salva. Y por eso no entendían en cuanto al pecado ni confesarse, sino que ellos mismos podían llegar a ser perfectos. Por eso Juan dice, aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Por eso Juan tiene que tocar también estos temas para profundizar en la enseñanza cristiana y a la vez desechar lo que estos gnósticos falsos cristianos querían enseñar a estos hermanos. Después que tocamos el pecado, que Cristo es la expiación y que Cristo es nuestro abogado, cosa que ellos negaban, vimos acerca de los mandamientos, ¿no? Al tiro Juan dice, no le escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo, y se lo presento como nuevo. Porque los gnósticos, así como uno de los más grandes de aquellos días contemporáneos de Juan era Cerinto. El gnosticismo de él era que Jesús era un hombre y el Hijo de Dios es un espíritu que lo vino a poseer. Entonces cuando hacía milagros, Jesús era el espíritu que lo poseía. Entonces dice, cuando Jesús fue a la cruz, murió el Jesús hombre. El hijo que lo poseía desapareció, lo dejó. Entonces empezaban a hacer una distorsión enorme en cuanto a los evangelios. Y Cerinto, así como los gnósticos que mezclaban el cristianismo y se infiltraban, negaban la escritura, negaban los mandamientos. Por ejemplo, el gnosticismo de Cerinto, todo el Antiguo Testamento él lo rechazó. Dice, este es un Dios diferente, no. Y parte de los evangelios también lo rechazó. Y se quedó con unas cartas de Pablo, pero mutilado, algunos capítulos. Entonces eran buenos para mutilar la escritura. Y por eso Juan tiene que tocar los mandamientos de Dios y enseñarles que no, esto sigue. La palabra de Dios permanece. Las tinieblas van pasando. Pero la palabra, lo que Dios ha revelado, sigue vigente para nosotros. Por eso tuvo que Juan reforzar los mandamientos de Dios. Son válidos. No como los gnósticos que están negando toda la escritura.
Y por eso Juan dice, no vengo a traerle algo nuevo, porque los gnósticos, era un clásico de ellos, la revelación secreta, nuevas revelaciones, nuevas visiones. Esa era la característica de los gnósticos, entrar como en trance, en misticismo, para encontrar la luz y unirse a la luz. Es casi como el budismo, tiene esa misma mentalidad. Entonces, ellos la revelación escrita la rechazaban y empezaban como a buscar en lo místico, en la meditación, en lo secreto, en visiones. Para ellos ahí estaba la revelación. Y por eso Juan dice, no, yo le vengo a escribir a ustedes el mandamiento antiguo, que permanece nuevo. Y no necesitamos entonces estos falsas revelaciones donde Dios no ha hablado, no ha dicho nada. Son falsos hermanos. Hermano, es lo que pasa también con la Biblia que entregan los mormones. Sí. Que también hay cosas que ellos con una palabrita, la escrituras no da otro entendimiento. Exacto. Lo que hacen los mormones es agregar una nueva Biblia. Claro. Tienen la Biblia mormona, obviamente debe estar modificada, y tienen la otra Biblia Moroni, creo que es de Moroni, La otra es, que enseña otra cosa en las Américas, lo que Dios vino a hacer en la América, y toda una mezcolanza. Claro, porque a mí me regalaron la Es curioso que los mormones se parecen mucho a los gnósticos en cuanto a Jesús, en el concepto de Jesús, porque ellos pueden llegar al nivel de Jesús por ellos mismos, incluso pasarlo. Los mormones creen eso, que pueden pasar el nivel de... Así también los gnósticos. Jesús vino a traer una luz donde nosotros podemos imitar y llegar a ser como Él. Claro, justamente autosalvación. yo la encontré, dije yo, esto no es la otra Biblia, por si yo la compraba. Mira. Entonces no. Sí, hay que rechazarlos. Claro. Rechazarlos porque traen una falsa doctrina y su propósito es otro. Así también la Biblia de los Testigos de Jehová, una Biblia mutilada también. Y así hay varios ejemplos también en la historia. Pero sobre todo que aquí que estaba la iglesia reuniéndose los escritos, ¿no? Que Dios ha inspirado los evangelios, las cartas de Juan. Los gnósticos ya estaban levantando sus propios escritos. Entonces era una apostasía grande que estaba viviendo en aquel tiempo, los días de Juan. Bien, vamos a seguir entonces ahora en el capítulo 2. Llegamos al versículo 11, ¿no? El 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así como el domingo pasado tuvimos la aplicación, ¿no? Todos aquellos que se basan en los mandamientos de hombres o costumbres de hombres, principios de hombres, andan en tiniebla. Porque la única luz que alumbra es la palabra de Dios. Y así también aquellos hermanos gnósticos que estaban aborreciendo los mandatos de Dios y por lo tanto aborreciendo al hermano, andan en tiniebla. Una vez explicado esto, vamos a entrar al 12. Dice Juan, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Bien. Juan ahora empieza a identificarse con los que iban a leer esta carta, ¿no? Os escribo a vosotros, hijos, padres, jóvenes.
a ustedes le estoy escribiendo, dice, ¿no? Porque yo me identifico con ustedes. Y en cada parte os escribo a ustedes padre, a ustedes hijo, porque, y empieza a aclarar la doctrina, ¿no? Tenemos el mismo credo, tenemos la misma comunión, tenemos la misma verdad. No le estoy escribiendo ni a los gnósticos ni a los falsos hermanos, sino a ustedes que tenemos esa comunión. Por eso el 12, ¿no? Escribo a vosotros, hijos. ¿Por qué le escribe a los hijos? Porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Conocen esta doctrina, y yo la conozco, es que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Nosotros somos justificados y perfeccionados en Cristo por su sacrificio. No como los gnósticos que negaban esta realidad. Y vemos aquí, ¿no? La justificación es una doctrina fundamental. ¿Sí? La justificación, nuestra justificación ante Dios es una doctrina fundamental. Y por eso, en base a esta doctrina fundamental, Juan, ¿no? Se identifica con ello. El 13 igual, a los padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿A quién se refiere? A Cristo. Conoce quién es Cristo, que se encarnó, que vino, ¿no? A salvar, a redimir, a hacer un sacrificio, una expiación completa. A este Cristo, padres, ustedes conocen, que es eterno, el Hijo de Dios. Después a los jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. A ver, ¿dónde quedé? No, en el 13. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijos, porque habéis conocido al Padre. Bien, a los jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencemos al maligno? ¿Por qué los jóvenes vencen al maligno? A través de Cristo, a través de su palabra, a través de su principio, a través de la fe, tanto venciendo las malas enseñanzas que venían del maligno, porque detrás de los gnósticos estaba el maligno trabajando en ello para confundir el rebaño del Señor. Exacto. Porque el ladrón no entra por la puerta, decía, ¿no? Jesús, sino por la ventana. Así son estos. Pero ¿cómo vencemos al maligno? Sabiendo la verdad, conociendo el Hijo, conociendo al Padre, conociendo su doctrina. Entonces vencemos al maligno, tanto con sus malas enseñanzas, doctrinas de demonio, como dice Pablo. Así también las costumbres y los principios de vivir, vencemos al maligno. Es un enemigo que con Cristo es fácil de vencer. Es lo que está diciendo Juan. Juan tiene un optimismo en toda la carta. Después vamos a leer, ¿no? Nuestra fe vence el mundo. Vosotros jóvenes sos fuertes. Tiene optimismo porque nuestra base es fuerte, mis hermanos. Por eso anima, ¿no? Porque habéis vencido ya al maligno por medio de Cristo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? A través del Hijo. Es importante esto porque los gnósticos no podían conocer al Padre ya que negaban al Hijo encarnado, y inventaban otro hijo, otro concepto de hijo. Pero ese concepto de hijo no te lleva al Padre. ¿Pero qué dice Juan? Vosotros conocéis al Padre. ¿Y por qué? Porque conocéis a Cristo, como Él se reveló.
no como los hombres quieren que Él se revele. El 14 empieza como a repetir, ¿no? A dar énfasis y cambiando algunas palabras. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Repite, ¿no? Agrega el habéis. Ya lo conoces. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya habéis vencido al maligno. Nuevamente repite. El optimismo de Juan es importante aquí, a pesar de la abundante herejía en aquellos días. Y hoy en día podemos ver también herejía. Pero ¿qué nos dice Juan? Seamos fuertes. O como leíamos Mateo, ¿no? el domingo pasado. Cualquiera que enseñe estos mandamientos será grande en el reino de los cielos. Así también Juan quiere que seamos grandes en el reino de los cielos, siendo fuertes, venciendo, conociendo al Hijo cada día más, conociendo al Padre cada día más, sabiendo que somos perdonados por su gracia, por su misericordia, y que a través del Hijo tenemos redención, restauración y vida eterna. Está aclarando nuevamente las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. Permanece en vosotros y habéis vencido al mundo. Exactamente. La palabra de Dios ahora, la revelación escrita La revelación de Dios, que permanece en nosotros. Importante igual, Claro. porque es la base. Y somos hacedores de esta palabra. Y porque sus mandamientos están también en nuestras mentes y corazón. Exacto. Como decía Jeremías, lo habíamos leído. Eso. El poder de obedecer está también en nosotros. Claro. Entonces son doctrinas básicas, la autoridad de la palabra que también griega el 14, que no nombró en el 13, lo agrega ahora en el 14, ¿no? Y la palabra de Dios permanece en vosotros, porque sin la palabra, sin la revelación de Dios, la verdadera revelación, no podemos ser luz y permanecer en la luz. Pero como Juan enfatiza, ya está en operación la palabra en ustedes. En los gnósticos no, lo rechazaban. Pero estos no, lo hacen. Es una realidad en sus vidas. Bien, los falsos hermanos gnósticos ya vimos que lo que creían, el Hijo no era encarnado, el pecado se vence con la autosalvación, la revelación es mística y secreta, negaba los mandamientos de Dios. Juan ha aclarado todos estos puntos con la sana enseñanza. Tras dejar claro sobre la autoridad y la prioridad de los mandamientos en la vida del creyente, Juan escribe a los hijos, padres, jóvenes, porque son de la misma fe. Creen en la doctrina de la justificación por medio del sacrificio de Jesús, porque conocen al Hijo y que por medio del Hijo conocen al Padre. Creen en la palabra de Dios y su válida obediencia, que por lo tanto son fuertes y vencen al maligno. Cuando los fundamentos están bien, es fácil detectar la mentira de los falsos hermanos. Es lo que vemos en estos versículos. Y en el 16, hermano, es como lo que está pasando ahora. Porque en el mundo, dice, ¿qué es lo que prevalece ahora? Los deseos de la carne. Sí. Y ahora vamos a leer eso, justamente, del 15. Una vez que Juan se identifica con la misma fe, con la misma enseñanza, tanto él como con ellos, con todo lo que leímos, ya nos identificamos, estamos en la misma línea. Viene ahora una enseñanza de Juan específica y empieza en el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos identificamos en la verdad, en la enseñanza. Ahora entendamos esto con respecto al mundo, le va a decir, a los hijos, a los padres, a los jóvenes. Y aquí Juan está usando mundo simbolizando algo, ¿no? Simbolizando lo que ofrece la cultura de los hombres caídos. Es lo que representa el mundo aquí. No en sí el mundo, la creación, la tierra, sino el mundo aquí. Juan está refiriéndose a las cosmovisiones, cómo los hombres ven el mundo y cómo actúan y viven en este mundo. ¿Cómo es su mundo? ¿Sí? Es lo que está diciendo Juan. No améis al mundo, o sea, ¿a quién? A las visiones de los hombres caídos, cómo ellos viven, en qué principio, con qué leyes, sus costumbres, lo que hacen. A eso se refiere mundo. No améis al mundo, lo que te ofrece el hombre caído, lo que te ofrece los sistemas que están opuestos, en oposición a Dios. No améis las costumbres de ellos, que no se basan en los principios de la ley de Dios y de los mandamientos. No améis su concepto de amor, su concepto de justicia, su concepto, porque todos sus conceptos están distorsionados en su visión. Exacto. Más nosotros, dice, no amamos al mundo. No améis esas cosas, ni las cosas que están en el mundo, ni lo que te ofrece. Hay un caso en Argentina, ¿no? Hablando sobre la justicia. Hace una semana y media más o menos pasó esto. Es una venezolana joven que estaba en Argentina y había encontrado trabajo, creo que en una tienda de ropa. Y fue a su primer día de trabajo. Y el jefe lo que hizo con ella fue drogarla. Una vez terminado ya todo el trabajo, la drogó y la violó. Llegaron los policías, entraron y la encontraron en el acto que ya estaba como limpiándola para de alguna manera no encontrar evidencia, pero lo encontraron en el pleno acto. Entonces sacaron a la niña, ahí se ve el video, ¿no? En silla de ruedas, su mamá llorando, diciendo, ¿qué te pasó? Y la niña decía, perdóname, madre. Y se la llevaban, pero todavía estaba con efecto de droga. Y al hombre lo atraparon. En pleno acto estaba toda la evidencia, estaban sus marcas, la niña fue violada, incluso estaba sangrando la niña. A este hombre entonces lo llevaron a la justicia y fue una jueza feminista. Lo que ofrece el mundo. Vamos a ver lo que ofrece la justicia del mundo. La jueza feminista vio que su papel estaba en blanco y era su primer crimen. Por lo tanto, lo dejó libre. Esa es la justicia que te ofrece el mundo. Cuando los jueces no hacen justicia en base a los principios de Dios, va a ser justicia en base a su ideología, a sus creencias, a las creencias del mundo caído. ¿Y dónde está la justicia? La justicia de Dios no está allí. Ahí está la justicia del hombre. Entonces la víctima queda en un mal estado y el criminal queda libre. ¿Qué querrá esperar la jueza? ¿Que viole más niñas para recién encerrarlo? Exactamente. Entonces hoy en día la justicia que te ofrece el mundo es en base a mentiras, bajo el maligno. Exacto. La mayoría de todos los jueces son masones. Casi todas las autoridades en los gobiernos políticos son masones y ellos abiertamente adoran al diablo. Podrán nombrar a Dios, que Dios bendiga a la nación o que Dios esto,
pero en su corazón son masones. Ya hay cada oscuridad en esos lugares de poder. Porque para llegar al poder se tiene que hacer mucha inmoralidad. Así pasa también en el mundo musical de la fama, o en el mundo teatral de películas o de famosos. Incluso, sí, incluso hay varios que están como revelándose a la fama de Hollywood, a todos estos famosos. Hay varios artistas que ya se están revelando porque participaron en esas asquerosidades que hacen, y también varios directores. Hay un director, hay un músico abiertamente dice que hay pedofilia enorme, hay secretos de pedofilia donde participan los directores, los de la élite que mueven todo esto. Incluso ellos tienen que participar en ciertos rituales de violaciones a otros para tener categoría o posición. Y ya lo están hablando abiertamente, ya sea subliminalmente en un sentido indirecto o directamente. Y lo que hacen con ello es censurarlo o incluso hasta matarlo. Hay varios artistas que han muerto por hablar sobre estos temas y lo que ellos esconden, tanto los políticos, la élite y los famosos. Es lo que te ofrece el mundo. Si vas a llegar al poder y quieres ser exitoso, el mundo te va a ofrecer maldad, inmoralidad, para que llegues a ese nivel. Entonces Juan es claro: no améis estas cosas, ni al mundo, ni las cosas que están en el mundo, o sea, lo que ellos ofrecen, el mundo caído, la justicia que ellos ofrecen, el amor entre comillas que ellos ofrecen. ¿Cuáles son las costumbres? Hay muchas malas costumbres y principios del mundo, estos hombres caídos. Tenemos el caso de la justicia en Argentina, el caso también de la dignidad del ser humano. Ahora los hijos son una... ¿Cómo se podría decir? Va a afectar mi futuro. Ese es el concepto del bebé ahora. Si una joven está embarazada, arruinaste tu futuro. Entonces, apoyemos que se abra la ley de aborto para que puedas desarrollar tu futuro sin ese niño. Ese es el concepto y los principios que ahora están dominando en la juventud. Una familia de 10 hijos lo miran feo. ¿Qué opresor? ¿Qué tiene de malo que una familia tenga 10 hijos? No, es que ya somos muchos. No, son principios del mundo. Principios del mundo. Voy a educar a mis hijos en casa. ¿Qué? Ese niño va a sufrir, dicen. Todos los niños deben ir al Estado, a la educación estatal. ¿Cómo lo vas a educar en casa? Pensamientos del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y estas realidades pasaban también en los días de Juan. Lo que ofrecía el Imperio Romano, sus costumbres, su justicia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es claro, Juan. No puedes amar a dos señores. O amas la justicia de Dios y los principios de Dios para vivir en este mundo, o amas los principios del hombre y sus principios para vivir en este mundo. Pero no puedes amar a dos. Es que él contra mí, no, el que, como dice el Señor, el que conmigo no es, desparrama. Porque todo lo que hay en el mundo, en estos sistemas, costumbre del hombre caído, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, de las leyes de los hombres caídos.
Los deseos de la carne, estamos hablando no deseos correctos, sino deseos de impulsos egoístas, pecaminosos, inmoralidad. Me dio la gana de hacer esto y lo voy a hacer nomás. No importa que le pase algo a mi prójimo. Esos deseos de la carne, que son contrarios al Espíritu de Dios y a la ley de Dios. Los deseos de los ojos, la codicia, la fama, ser superior a otros, la vanagloria de la vida. Todo esto te ofrece el mundo para que te sientas vacío. Para que te sientas vacío. Y no proviene del Padre, dice Juan, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Todos estos reinos de hombres, costumbres, culturas, fundamentados en el hombre o en el maligno, pasan. Y aquí está el optimismo de Juan. Pero nosotros, dice. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está marcando una diferencia enorme. Una cultura, una justicia, una misericordia, una bondad, una verdad que nos hace permanecer. En cambio, lo otro pasa, caen y mueren. El optimismo de Juan es que nosotros permanezcamos firmes en esta batalla. Exacto. Juan, al identificarse con sus lectores en la fe, procede a enseñar con respecto al mundo, en un sentido figurado representando la vida diaria del hombre sin Dios, costumbres, leyes, religiones, creencias, instituciones. No amar sus cosmovisiones, vivir bajo los principios del hombre caído. No se puede amar a dos señores. O amas a Dios viviendo y defendiendo los principios del reino y su justicia, o amas al hombre caído bajo el dominio del maligno. El éxito y el poder que ofrecen los sistemas de hombres pasan por fraude, muerte, deshonestidad, avaricia, engaño, manipulación. Todo lo contrario al reino de Dios. Pero somos fuertes. Hemos vencido al maligno porque estamos en Cristo. Nuestra fe vence al mundo, dice Juan. Juan nos explica esta realidad del mundo para que no temamos o tengamos temor o perdamos la fe, sino para animarnos a seguir trabajando, porque ya nos garantizó ya. Ellos pasan. Ellos van a pasar. Podrán parecer fuertes, tener multitudes, pero ¿qué te dice Juan? Pasan, mas la verdad permanece. Nosotros avanzamos. Aunque parezca que ellos avancen y estén dominando todo, van a perecer, mas nosotros permanecemos, avanzamos. Y la gracia de Dios crece y avanza su trabajo en la labor que Dios nos ha dado en este mundo. Amén, mis hermanos. Amén. Oramos. Gracias, Padre, te damos porque nos podemos identificar con Juan, con los receptores de las cartas, Señor, tanto a los padres, a los hijos, a los jóvenes, ancianos que leían, Señor, esta carta. Y nos identificamos con ellos porque estamos en el mismo estándar, en la misma línea de tu doctrina y tu enseñanza, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que Juan nos deja de no construir en base a los principios del hombre caído, en base de cómo ve el hombre caído el mundo y sus costumbres. Y nos fortalece, Juan, que debemos permanecer en la verdad, en amar a Dios sobre todas las cosas y hacer su voluntad, que es la verdadera justicia y misericordia. Ayúdanos, Señor, a aborrecer las costumbres de los hombres, la avaricia, sus deseos, sus inmoralidades. Lo que ellos ofrecen, Señor, no aceptemos.
porque contigo ya estamos completos. Tu palabra es suficiente. Y con ella, Señor, creamos una verdadera cultura, individualmente, en nuestra familia y en la iglesia, Señor, que se encuentra en todo lugar, Señor, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vencer al mundo, porque nuestra fe vence al mundo, vence todas estas injusticias, vence todas estas hipocresías. Y con tu palabra traemos sanidad, traemos verdad, traemos, Señor, compasión y ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a sanar nuestra tierra con tus principios. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo oramos. Amén.